Estamos muy bienvenidos y vamos a ver aquí ya algunos contenidos. Entonces, les voy a comentar un poco sobre la estructura, como les platicaba, algunos consejos de los editores en jefe. Vamos a ver el resumen estructurado Emerald, que es muy interesante. Y les recuerdo que Emerald es una editorial que publica 300 revistas, sobre todo en el área de management, administración, pero tenemos también revistas en ingeniería, salud, ciencia de la información, biblioteconomía, estudios de casos para enseñanza, son casos didácticos, y también libros de investigación. Y al fin, algo de la calidad de la escritura, otros consejos y algunos enlaces que incluso hemos visto en la sesión anterior. Avanzamos un poco más y como habíamos visto hace una semana, la idea de los webinars con Emerald es evitar un poco eso, ¿no? Evitar esta figura, esta imagen con demasiados comentarios de los pares, de los revisores que están aquí irritados con la calidad del paper, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto la semana pasada era evitar un poco, irritar a los revisores para que no tengan esta poor opinion, la opinión mala, una opinión pobre sobre nuestro artículo, para que tengamos éxito, para que seamos desk accepted, para que pasemos al proceso de arbitraje, ¿no? Entonces, con eso en mente, seguimos hoy para platicar sobre la estructura del paper. Y acá en la slide 4 tenemos una parte de un paper que fue publicado en Emerald. Como les comenté anteriormente, en Emerald van a encontrar muchos artículos sobre artículos, recomendaciones, consejos. Hay páginas en nuestro sitio web para todos los que quieren publicar, revisar en nuestras revistas, libros y casos. Y acá les quiero comentar primeramente sobre el primer párrafo. Acá tenemos este apartado que dice que en las últimas secciones, ¿no? En la sección de discusión, están los findings, que serían los resultados, y eso tiene que ver, claro, con cada problema o cada hipótesis que teníamos anteriormente, y eso todo está enlazado o linked con la literatura, ¿no? Todo eso está enlazado de alguna manera. Y así se identifica las contribuciones al área de investigación. Entonces, eso serían los resultados, ¿vale? Si avanzamos un poco más, vamos a ver que los autores nos comentan sobre las conclusiones e implicaciones. Les comento un poco sobre el caso de Brasil. Como soy brasileño, escucho muchas consultas, muchas preguntas de los estudiantes de maestría, doctorado, gente que quiere publicar y me preguntan cosas como, André, ¿qué son las conclusiones? ¿Qué son las implicaciones? ¿Cómo las escribo? ¿Cuáles son las diferencias? Y acá justamente los autores nos enseñan que las conclusiones aparecen directamente de los resultados. Entonces, es decir, digamos que yo, André, tengo un paper y tengo acá en los resultados el resultado 1, el resultado 2. Y con base en los dos resultados, puedo sacar mis propias conclusiones. Mientras que las implicaciones son especulaciones indirectas de los resultados. Son las cosas que uno puede, como decirlo en español, forecast, ¿no? Que son las cosas que uno puede percibir, ver, pero son cosas que son indirectas, no son resultados puros, directos, que aparecen en el trabajo de investigación, ¿no? Y finalmente, los autores nos dicen en el artículo que es interesante considerar cuáles son las implicaciones
de esos resultados y sus conclusiones para la teoría. ¿Cuáles son las implicaciones para las políticas y la práctica? Les puedo comentar, por ejemplo, un ejemplo muy simple. Esa semana fue publicado en Emerald un artículo sobre el COVID-19 y hay recomendaciones para la gestión de la salud mental de los empleados. ¿Cuáles son las implicaciones para, por ejemplo, las políticas públicas, ¿no? Con base en eso, y claro, cuáles serían las implicaciones para las prácticas con base en eso. Entonces, cuando es posible que uno pueda escribir un poco más sobre cuáles son las implicaciones para las prácticas, políticas, la teoría, claro, eso siempre es muy, muy, muy importante. Les comentaba la semana pasada que en una de nuestras presentaciones hay un apartado que es el so what, ¿no? En inglés que traducimos como el ¿y qué? ¿Para qué sirve ese y qué? Una de las recomendaciones en Emerald es que uno siempre que posible debe de buscar esas implicaciones para las políticas. El ¿y qué? Sirve como una pregunta para ayudarnos a pensar sobre el impacto del paper, el impacto del aporte del paper. Cuando quiero publicar algo en una revista científica, nacional, internacional, es siempre importante que uno piense, so what? ¿Y qué? ¿Cuáles son las implicaciones a la teoría? ¿Cuál es el aporte del paper? Y con base en eso, entonces podemos concluir, escribir las conclusiones, implicaciones, etcétera, y etcétera. Yo sé que eso puede parecer para muchos muy poco claro en 5 minutos, pero espero que en la próxima slide eso quede un poco más claro. Muchos ya conocen esa historia, pero acá hoy yo traté de poner aquí unos dibujos para ayudarnos con eso, ¿no? Yo estuve en Río de Janeiro hace muchos años en un panel sobre publicaciones y un profesor nos enseñaba, un profesor de Estados Unidos, nos decía que hizo una comparación entre los artículos internacionales publicados en revistas internacionales y los artículos de Brasil. Y nos decía que acá, en la izquierda, estaban los artículos internacionales. Y ellos tenían más o menos la forma de una guitarra, que es justamente lo que tenemos acá. Entonces, imaginemos que eso es un paper. Acá arriba tenemos el título, resumen, palabras clave. Luego acá, en esa segunda parte de la guitarra, tenemos la revisión de literatura, que muchos llaman como, en español, marco teórico. Sería el literature review acá, ¿no? La parte de revisión. Luego, acá tenemos los resultados o el resultado del trabajo de investigación. Y finalmente, acá, en la última parte, la parte más gordita, digamos, tenemos la discusión, los resultados están aquí arriba, pero acá la discusión de los resultados, las implicaciones para la teoría y toda la discusión que eso podría tener para la práctica, para las políticas, como les comentaba anteriormente, ¿no? Y el profesor de Estados Unidos justamente nos comentaba que ese apartado del paper de la guitarra es muy importante. Y luego nos comentaba sobre la forma de los papers acá que teníamos nosotros en Brasil. Y nos comentaba que nosotros empezábamos con el título, palabras clave, abstract, luego hacíamos acá alguna revisión, ¿no? En la parte más gordita del vaso con el agua acá. Teníamos muchos resultados finalmente, pero acá en ese apartado, que es más delgado, no teníamos muchas discusiones, no comentábamos mucho sobre los hallazgos de los papers.
Y lo que él nos comentaba también es que nosotros mezclábamos mucho las discusiones, ¿no? Entonces, en lugar de estructurar el paper, y aquí vamos finalmente al objetivo de la sesión, en lugar de separar los resultados, las discusiones, las implicaciones, etcétera, etcétera, nosotros poníamos todos juntos. Y la poca discusión, y a pesar de muchos resultados, teníamos poca discusión. Y había más. Presentábamos muchas cosas, muchos resultados, pero no comentábamos todos. Entonces, digamos que André, por ejemplo, tenía en su paper como 3 resultados, pero solo comentaba 2, se olvidaba del tercer resultado. Y ponía todo junto, no estructuraba el paper. Entonces, que era muy difícil, muy complicado entender, comprender el paper. Y que muchos papers de nosotros acá se rechazaban porque eran poco claros. El revisor se irritaba, que es justamente lo que les mostraba la semana pasada y sigo comentándoles esta semana, que debemos siempre que posible evitar eso, ¿no? Para que el revisor no se irrite, al revés, esté contento en revisar a nosotros. Entonces, yo espero que con esa imagen quede un poco más claro la idea y la importancia de estructurar el paper. Eso es muy importante, ¿no? En las próximas slides vamos a ver 1 o 2 ejemplos, pero la idea es esa. Mucha gente me pregunta lo siguiente, y creo que sería la duda de muchos de ustedes. André, ¿hay algún template, algún modelo que debo de seguir en términos de estructura? No, simplemente porque cada revista va a tener su propio estilo. Entonces, digamos que las revistas de Emerald tienen un estilo, las revistas de otra editorial van a tener su propio estilo, e incluso dentro de una misma casa publicadora, digamos, dentro de una misma editorial, cada revista tendrá su propio estilo. Entonces, mi recomendación al respecto es que cada uno conozca la revista donde quiere publicar, ¿no? Y con eso volvemos a lo que les platicaba anteriormente: leer, conocer y publicar, que es lo que estoy poniendo en el chat. Nosotros hoy en día en Latinoamérica estamos todos presionados a publicar, y siempre nos enfocamos mucho en la tercera parte del mensaje que les pongo en el chat, que es publicar. Pero nos olvidamos que antes de publicar debemos de conocer las revistas, leerlas, pero por leerlas, y quiero decirles que es muy importante realmente ver quiénes son los autores que están publicando allá, cómo publican, cuáles son los métodos, cuál es la estructura, ¿no? Para que uno finalmente pueda publicar allá. Entonces, es muy importante revisar las revistas, accederlas, conocerlas y chequear, ¿no? Quiénes son los autores, cuáles son las referencias internacionales. Avanzando un poco más, acá en la slide 6 tenemos una pregunta que es: ¿con qué se parece un abstract? ¿Cuál es la forma de un abstract, ¿no? De un resumen? Y aquí va mi respuesta. Cuando alguien me pregunta, André, piensa en un resumen. La primera imagen que me viene es un cuadrado, es lo que estamos mirando acá, ¿no? Como una cajita donde están las informaciones básicas de un paper. Pero en nuestro caso, en Emerald, tenemos algo distinto. Tenemos un resumen estructurado, que es algo muy interesante. Creo que muchos de ustedes ya conocen eso, pero para los que no conocen, recomiendo revisar el sitio web de Emerald, emerald.com. Van a ver que todos los papers tienen esa forma. Entonces, en la izquierda, mientras los artículos normalmente tienen la forma de la cajita negra, en Emerald van a encontrar todo estructurado. Y eso es muy interesante para nosotros que queremos, digamos, no
no perder tiempo en revisar los papers. Si yo quiero, por ejemplo, saber cuáles fueron los métodos usados acá, yo simplemente vengo al Design Methodology para revisar la información del método. O, claro, si quiero saber el valor del paper, el aporte, vengo finalmente al Originality para revisar realmente cuál fue el aporte del artículo, ¿no? Y eso sirve para todos los artículos en Emerald, que son así estructurados también en sus abstracts. Acá está, por ejemplo, la imagen de un paper de Emerald que fue publicado el año pasado, y acá están cada una de las partes del abstract. Incluso acá las palabras clave y el tipo de artículo. En ese caso es una revisión general, ¿no? Yo entiendo que cada uno tiene su propio estilo de investigación, pero les comento una experiencia que tuve en Australia. Yo estaba con un profesor que es editor en jefe de un journal de Emerald que se llama Asia Business Studies, creo. Es una revista enfocada en Asia, y me decía que para él la manera correcta de revisar el paper era siempre empezando por la originalidad. Entonces siempre revisaba la originalidad, los resultados, y luego decidía si iba a seguir revisando el paper o no. Claro que era su propio estilo, cada uno va a tener el suyo, pero acá les comento un poco el caso para que quede un poco más clara la idea y el valor que tiene el resumen estructurado. Incluso, caso decidan publicar en Emerald, el proceso de publicación es más sencillo. Lo que estamos mirando acá en la slide 11 es un shot screen, una imagen del sistema de sumisión. Van a ver en la izquierda que hay 7 pasos. Paso 1, el tipo de artículo, su título, abstract. Paso 2, enviar el archivo, adjunto, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos acá en el paso 1, hay como preguntas que uno tiene que contestar. Entonces, la primera pregunta es el purpose, el objetivo del paper, y tiene un límite de 100 palabras. Yo entonces puedo contestar a la pregunta del purpose, del objetivo, y decirles, el paper o this article is meant to bla, 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 ¿no? Yo contesto eso con un límite de 100 preguntas, después contesto sobre la metodología, y con eso voy escribiendo el abstract. Eso es muy interesante. Yo siempre recibo preguntas con, André, ¿hay algún método para escribir el abstract? No tengo un método, pero acá en Emerald, caso uno quiera publicar con nosotros, eso es más automático, digamos, más natural de alguna manera, porque uno simplemente tiene que contestar las preguntas y con eso ya está escribiendo su abstract. ¿Ok? En la slide 12 les dejo un poco más de información sobre cómo hacer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el propósito del paper, el purpose, como les comentaba en la slide anterior. What are the aims of the research? ¿Cuáles son los objetivos de publicación? ¿Por qué estamos escribiendo este paper? ¿No? Un otro ejemplo acá. Practical implications. Caso tenga sentido, ¿no? Eso es opcional, no es obligatorio. Y acá la pregunta es, what outcomes and implications for practice? Applications and consequences are identified. Les comentaba, por ejemplo, sobre el paper que acabamos de publicar sobre el COVID-19. Eso seguramente va a tener implicaciones prácticas, porque trata de la salud mental de los empleados. Entonces, cuando uno quiere publicar en Emerald, hay un sistema automático que te hace preguntas y solo tienes que contestar, y con eso ya estás escribiendo el resumen. Acá en la slide número 13 les dejo un enlace para que puedan descargar más informaciones sobre
el tema del resumen estructurado. Caso, hagan clic en la seta en la izquierda hacia abajo, podrán descargar la presentación y el enlace para descargar este archivo doc, este archivo Word, para que puedan revisar todas las informaciones y mucho más. Muy bien. Y finalmente, el segundo apartado de la presentación es la calidad. Perdón por el portugués acá. Es mi portuñol. Pero espero que con el ejemplo que vamos a ver quede bien claro la idea de la importancia de la estructura y de la calidad de la construcción del texto, ¿no? Lo que tenemos acá son expresiones en inglés, ¿no? Como as a rule, for the most part, generally, son expresiones, phrasal verbs que empiezan con una idea, nos presentan algo en general. Acá en Brasil, en portugués, también tenemos nuestras expresiones en portugués. En español seguro hay otras, pero son expresiones que usamos generalmente para empezar una idea. Lo que vamos a ver en la slide 16 es justamente eso. Tenemos acá un apartado de un paper, una parte muy pequeña, pero que dice lo siguiente: contracts have tended to, que los contratos tienen una cierta tendencia. ¿De qué? To reinforce the position of large community organizations. De reforzar algo así la posición de algunas organizaciones comunitarias que son grandes, ¿no? And diminish the position of smaller organizations. Y disminuir la posición de las otras organizaciones que son pequeñas. Bueno, entonces lo que tenemos acá y lo que está marcado es la expresión have tended to. Es una expresión que estamos usando acá para exponer algo, para presentar una idea, para empezar algo. Pero lo que vemos al siguiente es que hay un ejemplo. For example, Ernst Young Study of the New Zealand Community Funding Agency, bla, bla, bla. Entonces, tenemos un ejemplo acá de una empresa, Ernst Young, y tiene un estudio de una agencia en Nueva Zelanda. Bueno, no nos vamos a enfocar acá en Nueva Zelanda, tampoco en Ernst Young. Estamos enfocándonos acá en la calidad de la escritura, ¿vale? Lo que tenemos aquí es una expresión que empieza una idea y luego un ejemplo. Si no me equivoco, la expresión en español es no dejar los cabos sueltos, ¿no? Acá en Brasil llamamos coherencia, cohesión del texto. Entonces, uno empieza una idea y luego la finaliza, la concretiza, pone un ejemplo para no dejar los cabos sueltos. Entonces, cuando hablamos aquí de la calidad de la escritura, es no dejar los textos con los gaps, ¿no? Los profesores que están en la sesión van a comprender lo que les voy a comentar. Cuando recibimos los textos de los estudiantes y empezamos a leerlos, muchas veces vemos que hay como gaps, ¿no? Entre un párrafo y el otro, hay espacios, hay ideas que no están enlazadas, pero acá, en este ejemplo, tenemos una idea que fue empezada, que se escribió acá, y luego un ejemplo que finaliza, que concretiza, que nos trae justamente un ejemplo sobre lo que empezaron anteriormente. Entonces, esa es la idea. Es bastante sencillo, pero muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Porque escribir es muy difícil. Incluso les comentaba la semana pasada que una de las sugerencias para el tema de peer review o calidad de la escritura es que el investigador pueda hacer un previous peer review, una revisión por pares adelantada. ¿Pero qué sería eso? Antes de hacer la sumisión
del paper a una revista, pasar el paper por un colega, un supervisor, un mentor, alguien que conoce el tema y que pueda hacer un peer review para ti, para que cuando hagas la sumisión tengas más éxito con los comentarios de los pares, ¿no? Porque uno escribe su propio texto, lo revisa una vez, dos veces, la tercera vez ya no puede ver los errores, lo que ha hecho. Entonces es siempre muy interesante tener un amigo o una amiga que pueda apoyarte con eso, ¿no? En la slide 17 hay acá un testimonio que me gusta mucho, que dice que a un autor de Emerald le gusta dejar a un lado los comentarios por una semana para permitir que su presión arterial vuelva a la normalidad. Eso es muy importante porque cuando estamos en ese proceso de peer review, de publicar nuestros papers, los comentarios suelen ser muy duros, son en inglés, el inglés es un idioma muy straightforward, ¿no? Muy objetivo, y es siempre muy importante tener en cuenta que los comentarios no son para mí, para Andrés, son para el paper, y la idea es mejorar, desarrollar el paper. Entonces, mucha gente que publica internacionalmente hace eso, ¿no? Deja descansar sus papers por un día, 2 días, una semana tal vez, para volver después, hacer los comentarios y luego publicar sus artículos en las mejores revistas. Acá les dejo un enlace para el tema de la colaboración en la escritura internacional. Caso hagan clic acá, serán llevados a una página con una infográfica con más informaciones y todo lo que vamos a ver ahora está basado en el sitio web de Emerald, está abierto, son páginas para autores y revisores que quieren trabajar con nosotros. Acá algunos consejos para la calidad del texto, cómo escribir de una manera más sencilla. Les recuerdo que nosotros en portugués o en español damos muchas vueltas, ¿no? Para llegar a un mensaje, mientras que en el inglés muchas veces tienen un noun, una palabra, y con eso describen la idea de una vez. Entonces aquí algunos consejos también. Y eso sería todo, ya con media hora más o menos de presentación. Y quería preguntarles si tienen consultas, preguntas. Hola, André. Víctor nos comentó vía chat como aportación dentro de la sesión que la estructura dentro de nuestros abstracts también ayuda a tomar elementos para la enseñanza en el aula. Entonces, no queríamos dejar de comentar la aportación de Víctor. Yo estoy revisando, durante la sesión no hemos tenido ninguna pregunta, entonces todos los participantes estamos aquí abiertos. Jorge nos está preguntando que cuáles son los 5 pasos para escribir más simple. Que tú nos pudieras dar un tip, ¿puede ser, Jorge? Sí, Gracias. esta pregunta, sí. Voy a revisar las preguntas, Andrés, si quieres, mientras darnos algún comentario para Jorge. Claro, perfecto. Muchas gracias por los comentarios. Me gustaría comentar el primer comentario. Incluso yo conozco una revista en Brasil que ya utiliza el mismo sistema del resumen estructurado. Es una revista que tiene factor de impacto, está indexada en la Web of Science, se llama Revista Brasileira de Gestão e Negócios, RBGN, y ya usa el mismo sistema. Entonces yo creo que la idea de estructurar el texto o simplemente estructurar el abstract, estoy de acuerdo, es algo que es muy interesante, se puede usar en aula. La idea de estructurar es siempre bienvenida, ¿no? Porque nos ayuda mucho a comprender el texto. Yo voy a contestar la pregunta de Bruno y vuelvo a la pregunta de Jorge. Pues Bruno, gracias por la pregunta. Depende mucho de la revista. Hay revistas que te publican en 3 meses, hay revistas que te publican en 6 meses, hay revistas que te publican en 10 meses. Todo el proceso de peer review
depende mucho de los autores y los revisores. Yo sé de casos de papers que se tardaron más a publicar porque los revisores se tardaron en comentar. Pero conozco muchos casos de autores que fueron publicados en 10 meses, 12 meses, porque pedían mucho deadline extensions, ¿no? Entonces, no cumplían con los plazos y pedían siempre una extensión de los tiempos de publicación. Pero caso uno sea muy rápido y los pares también sean muy rápidos, y si la revista es rápida, eso podría tardarse solamente 3 meses. Sobre la pregunta de Jorge, yo mismo voy a intentar acceder al sitio web, porque ahí podríamos comentarle a Jorge sobre los pasos, ¿no? Ok, mientras tú vas a compartirnos, supongo, tu escritorio, André, yo les voy a ir comentando en las notas compartidas, es decir, donde dice usuarios, que está el listado de todos los participantes que estamos en la sesión. Hay 2 hojitas que dicen notas compartidas. Ahí estoy agregando el correo de André, mi correo para todo las dudas que puedan surgir de la plataforma. Vienen nuestras redes sociales y donde tenemos todos los recursos de autores, donde va a ingresar ahora André. Sí, todavía seguimos viendo tu presentación, André, todavía no vemos tu escritorio, que creo que es lo que nos quieres compartir. Entonces, vamos a tener 2 sesiones más sobre publicación de casos. Ahí viene el registro para que ustedes lo puedan revisar, para que puedan ver nuestros enlaces. Ahí va a estar toda la información compartida, ¿ok? ¿Quieres que yo les muestre el apartado de autores, André? ¿O quieres entrar? Sí, Renata, creo que sería muy interesante y mientras tanto yo voy aquí a revisar la información de los 6 steps to write simply. Ok, ¿me puedes permitir la pantalla, por favor? Claro, claro. Gracias. Déjame solo encontrarte a ti ahora aquí. Estoy hasta arriba. Dice Roberto Emerald. No sé si estabas preguntándonos, Roberto, no sé si entendimos tu pregunta. Osvaldo nos pregunta, ¿qué tan extensa debe ser la discusión para cada resultado? Y dice Carla, ¿qué revista me pueden sugerir para publicar en temas de inclusión social? Carla, ahora voy a hacerles una breve demostración de Emerald para que puedan localizar la revista. Nuestra recomendación, como ponía Andrés, es primero leer, conocer, publicar, y parte de leer es encontrar revistas dentro de casas editoriales, dentro de plataformas que sean arbitradas, revisadas por pares. Entonces vamos a revisar ahí. De hecho, hemos lanzado un nuevo apartado para autores donde puedes buscar revistas por orden alfabético y área temática. Entonces también ya les compartí el enlace, pero quiero hacerles una muy breve demostración. El tiempo promedio de cada revista se emplea para dar... nos pregunta Esteban, ¿se puede conocer el tiempo promedio para cada revista, André? Mientras yo voy compartiéndoles mi pantalla. ¿Me puedes ayudar con esa pregunta, por favor? Claro. Gracias, Esteban, por la pregunta. El tiempo promedio de las revistas de Emerald para la publicación es de 4 a 6 meses. 4 a 6 meses. Pero como les comentaba anteriormente, hay revistas que publican muy, muy rápido. Yo estuve en México el año pasado. ¿Dónde fue? San Luis de Potosí. Y estaba platicando con un autor Emerald allá y me decía que fue publicado en 3 meses. Pero si no me equivoco, el profesor es del área de ingeniería o tecnología, si no me equivoco, que son áreas muy rápidas. Si hablamos de revistas de otras áreas, como más de humanidades, suelen tardarse un poco más. Entonces, que claro, eso depende mucho del área de la investigación, pero el tiempo promedio es de 4 a 6 meses. Gracias, André. Entonces, para ir dando pasos poco a poquito, antes de seguir un poco con Jorge, si puedes irnos revisando la pregunta, André, para después abrir el micrófono.
Yo voy a hacerles una muy breve demostración de nuestra plataforma. Desde julio del 2019 es que tenemos este nuevo sitio web donde están albergadas todas nuestras revistas electrónicas, libros electrónicos, estudios de caso. Ahora tenemos un nuevo producto, les voy a mostrar dónde está. El sitio web ha quedado muy intuitivo. Entonces, siempre si hay equipo de biblioteca, autores, investigadores que quieren encontrar nuestros recursos, lo más importante es entrar siempre desde su biblioteca digital, donde a mí me reconoce como Welcome Staff Account, a ustedes los tiene que reconocer con el nombre de su institución. Si detectan que los reconoce como invitados, como guest, por favor pueden contactarnos y vamos a solucionar cualquier incidencia tecnológica que podamos tener, ¿ok? Nosotros podemos explorar por contenido, es decir, ir directamente por revistas electrónicas, libros electrónicos, estudios de caso y expert briefings, que es nuestro nuevo producto, que son análisis de eventos mundiales en tiempo real, revisados por pares 100% académicos. Si ustedes están interesados en los recursos de acceso abierto, también tenemos un espacio exclusivamente para poder identificar estos recursos. Nuestro sitio web ha quedado muy intuitivo, entonces les hacemos el recordatorio, búsquedas en inglés, los resultados van a ser en inglés. Por ahí tenemos ya 50 estudios de caso en español. Si su institución suscribe este tipo de material, bueno, ahora es cuando para utilizarlos e implementarlos en las clases a distancia. Algo nuevo que hemos lanzado, que vía bibliotecarios de la UDEM, es la búsqueda predictiva, es decir, si yo voy agregando palabras, me va a hacer recomendaciones tanto de revistas electrónicas como de libros electrónicos donde yo puedo encontrar la palabra que estoy buscando. Por ejemplo, si yo agrego, por ejemplo, pandemic, o pongo economy o pongo woman, me va a ir haciendo recomendaciones de recursos que tengo en Emerald y que puedo tener acceso al texto completo. Yo puedo buscar información por palabras claves, búsquedas básicas, búsquedas avanzadas, como ustedes ya las conocen. Nos va a permitir organizar la información por relevancia sobre el contenido que tiene en suscripción mi universidad. Puedo empezar a filtrar, porque ahora la relevancia y la actualidad de las referencias es muy importante. Entonces recuerden que tenemos filtros para ir acomodando la información por mes, semana, 12 meses, o bien por el rango que ustedes están buscando. Por el tipo de contenido, hablamos en este momento de artículos de revistas electrónicas, publicar artículos, pero tenemos libros electrónicos, tenemos expert briefings para que vayan identificando el tipo de recurso, nuestros early site y también los estudios de caso. Nuestros recursos pueden ser descargados en PDF o formato EPUB para los libros electrónicos. Ustedes van a poder identificar que está disponible el contenido para su institución por este check, este tick o esta palomita, porque nos están escuchando en diferentes países. En México le decimos esta pequeña palomita verde, nos dice que el contenido está disponible. André nos estuvo hablando de los abstract o resúmenes estructurados. Entonces, ustedes van a poder identificar nuestros recursos, nuestros abstracts, y por eso es la recomendación que hay que leer, conocer los resultados. Entonces van a poder identificar nuestros recursos con el abstract que tienen, propósito, diseño, finalidad, implicaciones teóricas, prácticas. No les vamos a solicitar como casa editorial o como revista algo que no les proporcionemos aquí. Entonces ustedes pueden ir practicando este tipo de resúmenes en tiempo y en vivo y a todo color desde cada una de nuestras revistas. Para citar van a tener todos los aspectos de una revista, DOI, título, número, volumen, toda la información que ustedes necesiten. Con solo dar un clic van a enlazar al contenido en texto completo para visualizarlo en línea. Pueden ir y navegar por metadatos a cada uno de los autores o directamente navegar en esa revista a la que ustedes están interesados en publicar. Como si estuvieran en la biblioteca, pero digital, ustedes pueden ir a cada uno de los estantes y revisar título a título, número a número de la publicación e ir identificando en dónde les gustaría publicar. Entonces recuerden, emerald.com/insight es para atender todas las dudas de búsqueda de información, para que ustedes puedan
empezar a navegar en los recursos que tiene suscrito su universidad, ya sea desde las revistas electrónicas, libros electrónicos, estudios de caso. Nosotros tenemos sesiones para mostrarles dónde buscar información, cómo generar sus búsquedas avanzadas, cómo pueden compartir los recursos con sus alumnos, con profesores, con investigadores, cómo activar las notas de profesor si su universidad suscribe los estudios de caso. Entonces, ahí aparecen mis contactos por si requieren este tipo de sesiones para su institución. Ahora, André, les estábamos comentando de dónde encontrar la información para ver en qué revista podrían publicar o dónde podrían encontrar la información. Bueno, voy a compartirles nuevamente una pantallita, que es un nuevo sitio, un espacio web que tenemos para nuestros autores. Yo ya les compartí el enlace vía chat. Entonces, vamos a ir viendo. Listo. Este es nuestro nuevo sitio web. En el chat aparece el enlace para autores. Ahora ya desde aquí, porque yo recuerdo que teníamos una pregunta de dónde puedo encontrar, Carla nos preguntaba, una revista que hable sobre inclusión social. Bueno, desde aquí tú puedes encontrar toda la información de la que Andrea ha estado trabajando durante nuestros 40 minutos que llevamos de sesión. Tú, Carla, puedes, por ejemplo, buscar por revista electrónica para que tú puedas ir identificando. Puedes buscar por área temática. Van a ser subdivisiones taxonómicas generales, pero desde aquí puedes ir navegando. Si tú ya tienes un título o un número de ISSN de la revista en la que te gustaría publicar o que alguien te recomendó, puedes buscarla desde aquí. O si ustedes están en la otra vertiente, que es buscar por artículos de revistas o buscar en revistas en acceso abierto, también la pueden preseleccionar aquí. Todos los requerimientos para las revistas o para publicar, bueno, yo selecciono alguna de las áreas en las que me gustaría publicar. Yo puedo identificar la revista. En este caso me interesa tal vez algo de autismo o algún tema en especial. Yo selecciono la revista que me interesa publicar y yo aquí ya veo todos los elementos, la guía del autor, el equipo editorial, los call for papers, toda la información o ya empezar a someter mi artículo dentro de la revista. Entonces, este es un sitio web, es un apartado que estamos lanzando justo el día de hoy con ustedes para la sesión. Ha quedado mucho más limpio y útil con todos los elementos que ustedes a la hora de querer publicar un artículo o una investigación, pues lo tengan a la mano cada uno de estos elementos. Ok, entonces, Carla, atendiendo a tu duda, yo he compartido el enlace para que tú comiences a buscar información, porque si las sesiones se nos van un poco en, ¿y dónde puedo publicar en ingeniería? Tengo un artículo de mecatrónica o negocios. Bueno, nuestra recomendación es desde buscar información en emerald.com/insight o bien utilizar estos nuevos sitios que hemos agregado dentro de nuestra editorial para que ustedes puedan encontrar la revista que más se adecue al tipo de investigación que ustedes están trabajando. ¿Ok? No sé si con esto solucioné la duda de Carla y de algunas otras personas que estaban por ahí. ¿Sí? Andrea, ¿hemos detectado alguna otra pregunta? Voy a ir un poquito más a rato. Yo creo que se nos fueron varios de la sesión durante la presentación. El internet en algunas sesiones, si va un poquito más lento, se empieza a cortar primero el audio, luego la imagen. Entonces nuestra recomendación ahí es volver a salir e iniciar. André, ¿me puedes ayudar con alguna otra duda que tengan por aquí? Sí, claro. Mira, Renata, yo estuve leyendo las preguntas y quiero volver a la pregunta de Jorge Pena, porque era lo que había prometido. Entonces voy a presentar mi pantalla. Déjame ver. Ok. Voy a compartir eso. Vamos a ver si eso funciona. Ok, sí, funciona y les quiero mostrar eso. Renata, ¿podrías comentarme en audio si puedes ver mi pantalla ahora?
Sí, podemos ver, estás en Emerald Rock Publishing y es donde están los tips. Vale. Jorge, muchas gracias por tu pregunta. Acá está la página que vas a ver caso hagas clic en la presentación, donde dice Six Steps to Write More Simply. Son varios consejos, como nos dice justamente la infográfica, son 6 consejos. Uno de ellos es el tip 3, acá, que justamente habla sobre la calidad del texto. Déjame hacer aquí un zoom in para ver algunos de los consejos, ¿no? Acá dice que the golden rule, ¿no? La regla de oro es la claridad del texto para que justamente sea fácil la comprensión del texto, que, bueno, tiene todo que ver con lo que estábamos platicando desde el principio sobre no irritar los revisores, ¿no? Incluso en la sesión anterior yo les comentaba sobre la idea de la Santísima Trinidad, ¿no? Les comentaba que un profesor de México nos comentaba que es siempre importante llevar en cuenta que cuando uno publica un paper o desea Andrés, publicar un paper, ¿sí? sí, como estás compartiendo el escritorio de Elos, estamos viendo la pantalla de Elos repetida. Vale, claro. Déjame cambiar eso para la presentación. Ah, entonces, Seguimos viendo tu escritorio. aquí voy a cerrar. Listo. Ahí está, perfecto. Entonces, volviendo al tema, cuando publicamos un paper, las 3 primeras personas que van a leerlo son el editor en jefe y los revisores. Entonces, que la broma de la Santísima Trinidad en ese caso es siempre llevar en cuenta que las 3 primeras personas que van a leer el texto son justamente el editor en jefe padre y los hermanos revisores. Y eso debería de ayudarnos a considerar que el texto debería de ser lo más simple posible, lo más objetivo posible, ¿no? Creo que hay otras preguntas acá. Una es sobre el idioma. Son todas las revistas publicadas en inglés porque son todas leídas internacionalmente. Miguel Humberto, muchas gracias. Yo sé que la revista Academia lleva el proceso de revisión en español, pero finalmente, caso el paper sea aceptado, uno tiene que traducirlo al idioma inglés. Yo tengo aquí otra pregunta. Bueno, es un comentario de Víctor, donde Víctor Manuel que pregunta qué opinas. Se me ocurre utilizar los elementos de la estructura como parte de la alfabetización informativa, es decir, el ir llevando al usuario hasta la parte final en donde concluye y se realiza la discusión. ¿Qué opinas de eso, André? No sé si entendí bien la pregunta. Utilizar los elementos de estructura. Como la estructura del artículo, como ir llevando un poco, es la estructura que lleva generalmente un artículo de investigación, ¿no? Uh-huh. Pues yo pienso, y siendo brasileño, que estructurar es siempre mejor y como proceso de alfabetización es muy interesante. Les comento desde mi perspectiva personal, ¿no? Donde en Brasil normalmente no estructuramos mucho el texto. Claro, hacemos algo como la introducción, el desarrollo del texto y luego la conclusión, pero un artículo científico exige mucho más que eso. Y sí estoy de acuerdo, creo que enseñar a alguien según una lógica de estructuración del texto es muy interesante. Jorge también nos había preguntado si los tiempos de publicación dependen si la revista está en cuartil 1, 2, 3 o 4. Jorge, yo nunca escuché nada sobre eso. Lo que sí escuché es que las revistas que están en los cuartiles superiores suelen tener más números al año. Es decir,
Una revista en cuartil 1 es posible que tenga como 8, 10, 12, 14 números al año, mientras que una revista en cuartil 4 podría tener menos números al año, como 4 números, 3 números, 5 números. Entonces, teóricamente, una revista con más números o una revista en cuartil 1 debería de tener un proceso más rápido. Pero eso es más un comentario, cosas que yo he escuchado, no es una regla, ¿ok? Porque mucha gente me pregunta sobre soluciones milagrosas para publicar o reglas como esa, y no les quiero darles una solución milagrosa simplemente porque eso no existe, ¿cierto? Cierto. Gracias, André. Y hay un comentario un poquito más arriba de Carlos Arturo. A ver, la voy a leer con entonación, a ver si nos queda clara la pregunta. He leído que es más conveniente empezar a escribir un artículo comenzando por solucionar los resultados de tablas y gráficos que se obtuvieron con la investigación y luego a partir de ahí ajustar la revisión de la literatura. ¿Qué piensas de esto, André? La pregunta de Carlos es muy buena y gracias, Renata. Yo he escuchado de todo, Carlos. Yo una vez estuve impartiendo una GGP, una presentación como esa, creo que en Brasil, y les estaba justamente compartiendo las recomendaciones de Emerald. Y en Emerald realmente se recomienda que uno empiece con los resultados, discusiones, cualquier tabla o gráfico que haya. Luego vuelve a la metodología, a la introducción, al título. Pero levantó la mano una profe que dijo, André, yo no hago nada de eso. Yo empiezo siempre con el título. Yo pongo, por ejemplo, no sé, digamos, management en Latinoamérica, ¿no? Porque yo necesito como que un norte, una dirección hasta donde quiero llegar. Y con eso empiezo a hacer la revisión de literatura. La escribo. Luego hago comentarios sobre el método. Finalmente llegó a los resultados, bla, bla, bla. Entonces, ella empieza sus papers desde el título y va hasta los resultados. Pero lo que me comentó después fue, claro, una vez que yo he llegado a los resultados al final, yo vuelvo al principio. Entonces, trato de desarrollar, digamos, los resultados, las discusiones, las tablas, gráficos, imágenes, vuelvo al método, a la revisión de literatura y finalmente al título. Y claro, el título será otro. Voy a tratar de cambiarlo porque al principio, cuando yo empecé mi paper, yo solo necesitaba un título, digamos, más general, como Management en Latinoamérica o algo así. Pero ahora ya sé que no es management, es algo mucho más, digamos, en detalles, ¿no? Sería algo mucho más profundo, algo mucho más, ¿cómo puedo decirles? Con realmente más detalles del trabajo de investigación. Tal vez ella ponga los resultados en el título, algo un poco más llamativo, que es una otra recomendación que también recomendamos, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene su propio estilo, pero sí, yo he escuchado que esa sería como la recomendación en general, pero cada uno al fin escribe según lo que considera mejor para sí mismo, ¿no? Yo también había visto una otra pregunta sobre la recomendación de los Journal Finders. En ese momento Emerald no lo tiene. Lo que les recomiendo, sí, es en lugar de buscar una revista, hacer simplemente una búsqueda en emerald.com, como nos había enseñado a Renata. Digamos que uno tenga ahí unas 3, 4 palabras clave. Yo les animo a hacer una búsqueda ya para ver qué vuelve desde la plataforma, ¿no? Y con base en eso, en los resultados, verificar cuáles son las mejores revistas. Pero yo agradezco mucho la sugerencia, incluso con Renata, nosotros estamos compartiendo las recomendaciones de ustedes a los colegas en Inglaterra para que puedan llevar en cuenta las recomendaciones de ustedes todos.
Perfecto. Por ahí María del Carmen, gracias por tu comentario. Ella nos comenta después de las reflexiones y de un poco la plática de las dudas de Jorge, de Miguel, cree ella que eso depende de los paradigmas de investigación desde los que se parte para investigar. Un poco cuando estábamos hablando de las estructuras y primero las tablas, ella pone, hay paradigmas que se requiere mucha estructura desde un inicio. Otros permiten mayor flexibilidad y siguen siendo científicamente rigurosas. Muchas gracias, María del Carmen. Todos estamos aprendiendo también de estas sesiones, pero quería compartirte un poco la reflexión que nos estaba comentando después de un poco tus comentarios con Carlos, con Juan Carlos, con Jorge. ¿Ok? Está perfecta, María del Carmen. Su comentario es maravilloso y agradezco mucho. Yo creo que si comparamos, por ejemplo, las ciencias sociales, donde están basadas muchas de las revistas de Emerald, con las revistas de otras áreas, como lo que llamamos ciencias duras, ¿no? Como química, física, incluso hay áreas sociales como economía, por ejemplo, que tienen sus propias maneras de publicar, tienen sus propios tesauros, las palabras que son las que se deben usar. Cada área tiene sus propios paradigmas, como nos comenta María del Carmen en su brillante comentario. Y aquí lo que quería hacer es justamente enlazar con una otra pregunta que me había olvidado, porque alguien me había dicho, André, ¿cuál es el tamaño de la discusión? Pues depende, es justamente lo que nos comenta María del Carmen. Yo revisaría algunos papers de una revista, algunos números, los issues, para ver cómo son más o menos los tamaños y la estructura justamente, ¿no? Del paper. Pero claro, depende mucho del trabajo que uno hace. Les comento un otro ejemplo. Yo estuve con Juan Carlos Sosa, que es un editor de una revista Emerald, y me estaba diciendo que cierta vez recibió un paper que tenía más de 11.000 palabras, digamos. El límite era 11.000, pero en la cover letter, en la carta de presentación, los autores decían, nuestro paper sí tiene 13.000 palabras, pero tiene más palabras por las razones A, B, C, D, E, etc. El paper fue aceptado y se publicó con más palabras, ¿no? Entonces, muchas de las reglas tienen que ser flexibles, como justamente nos comenta María del Carmen, y gracias por los comentarios, las preguntas. Perdón, Renata, estás comentando algo, ¿no? Es que Sí, realmente no, todo bien. Sí, solo estábamos atendiendo esas dudas, pero no, todo está perfecto. Por ahí veo que nos escriben varias personas, pero no me aparecen. Víctor, la estructura del artículo ha considerado el perfil de diferentes generaciones, Z, X, Y, Baby Boom. No sé, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Que como que ha evolucionado, puede ser con las generaciones de investigadores que vienen. No sé si tienes tú algún comentario de eso, André. sí, Y ujú. pero ¿quieres hacer otro comentario No, antes, está Renata? bien, estoy leyendo las otras preguntas. Pues, Víctor, gracias por tu pregunta. Yo creo que la respuesta sería no. Yo creo que no, pero esa es una de las críticas, ¿no? que se hace a- al sistema de publicación científico. Una de las soluciones que existe hoy son las métricas alternativas, lo que muchos llaman altmetrics. Eso se ha desarrollado porque eh, los altmetrics miden otras cosas como tweets, si un paper está publicado en un blog, si un paper llegó a ser transformado en alguna noticia en algún sitio web, ¿no? Entonces, en lugar de medir citas a un artículo, uno mide los números de tweets, cuántas veces ha aparecido en los news, ¿no? En las noticias. Esa es una manera de, digamos, a medir el impacto científico fuera de la forma tradicional. Pero entiendo que
hay una cierta manera, digamos, de publicar lo que es científico y es difícil de cambiar la estructura. ¿Por qué? Porque la ciencia exige que si yo publico algo desde acá en Brasil, Renata pueda hacerlo desde México. Entonces yo tengo que tener, digamos, un apartado metodología, donde ella pueda revisar cómo lo hice, si lo hice bien, y a partir de entonces hacer cambios, por ejemplo, en el método y seguir desarrollando el tema, el paper, etc. ¿No? Yo lo que veo es eso, ¿no? Aunque hayan muchas editoriales, revistas que publican artículos, general reviews, protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá les voy a dejar un enlace, Emerald Open Research. Tenemos una plataforma nueva donde uno puede publicar artículos científicos, pero puede publicar de todo, la verdad, ¿no? No tiene que tener una cierta estructura tan rígida como los artículos tradicionales. Pero yo entiendo que hasta hoy sí se sigue una cierta estructura tradicional, los papers científicos. Listo. Sofía ahí nos hace algunos comentarios. Dice que la realización de revisiones sistemáticas que venimos haciendo no hay mucha flexibilidad y la estructura es diferente, y agradece a Emerald y a ti por la sesión. Gracias, Víctor. Esperemos que hemos resuelto las dudas o los comentarios que nos han venido poniendo durante la sesión en el chat. No sé si se nos está yendo algo más, André. ¿Quieres agregar? No, les agradezco mucho la presencia de todos. Espero que haya resuelto las dudas de todos ustedes y le agradezco mucho a mi compañera Renata García por su apoyo. Y les dejo aquí los correos. Caso tengan cualquier consulta, escriban a nosotros y con mucho gusto les contestaremos. Muchas gracias, Renata, y a todos. Gracias, André. La presentación ustedes la pueden descargar desde el sitio web donde estamos ahora. En la esquina inferior izquierda, donde está ahí justo la pegadita la flechita del chat, ahí hay una flechita hacia abajo, justo ahí donde André está poniendo el punterito. Ahí se pueden descargar la presentación. Las grabaciones, vamos a estar estructurando como equipo un espacio para poder subirlas todas. Entonces estén muy atentos en redes sociales, ahí vamos a estar anunciando cuando estén disponibles y puedan repetir la experiencia de la sesión de hoy y las que estaremos trabajando durante el mes. ¿Ok? Pues muchas gracias, Andrea, fue un gusto. Vamos a estar muy atentos a sus preguntas e inquietudes y nos vemos, sí, exactamente, Víctor, en el siguiente webinar. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Andrea. Gracias, un abrazo a todos. Bye, bye. Bye.